Bienvenido a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En este tutorial vamos a ver el circuito eléctrico en conexión serie. Acá tenemos el esquema, el circuito, tenemos tres resistencias. Si vemos, están conectadas una seguida de la otra, formando una cadena o una serie. De ahí se denomina su nombre. Las principales características que nos ofrece esta conexión es que por cada componente circula la misma corriente. Supongamos que yo digo que aquí tengo la intensidad número 1, intensidad número 2 y la intensidad número 3. El enunciado nos dice que la intensidad número 1 es igual a la intensidad número 2 igual a la intensidad número 3. Si definimos esta intensidad como la intensidad total del circuito y hacemos el recorrido, después de pasar por cada uno de los componentes debemos tener la misma intensidad. Esto es lo que nos indica esta primera característica. Luego tenemos la segunda, que nos dice la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos la suma de la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3, en este caso que tenemos solo 3, si tuviéramos más, pues toca seguir sumando los componentes que hayan conectado. Esto es igual a la resistencia total del circuito. Seguimos. Luego nos dice que la tensión total es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los componentes que están conectados en serie. Acá tenemos las caídas de tensiones. Tenemos la caída de tensión número 1, la número 2 y la número 3, que corresponde a cada índice de la resistencia, en este caso 1, 2 y 3. Nos dice que la tensión total es igual tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 para este circuito. Después nos dice que las tensiones parciales, es decir, estas caídas de tensión aquí son caídas de tensión parciales, son directamente proporcional al valor de las resistencias conectadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si esta resistencia tiene un mayor valor que esta, entonces aquí se va a presentar la mayor caída de tensión. Ya eso lo vimos en un video anterior que hablamos sobre lo que es la diferencia de potencial. Pueden ver ese video también para que tengan más claro ese concepto. Esta cuarta característica es de suma importancia porque de aquí se deriva lo que es el divisor de voltaje o divisor de tensión. Seguimos. Acá tenemos esta resistencia que es de un valor de 1 kilo ohmio. Entonces la caída de tensión es proporcional a ese valor. Como esta resistencia es de menor valor que la primera, la caída de tensión acá va a ser un poco más pequeña que esta parte de acá, que esta primera resistencia. Ahora vamos a verificar lo que acabamos de decir. Vamos a verificar que la corriente es igual en cada uno de los puntos. Por ejemplo, si nos piden calcular la corriente del circuito, no es otra cosa que aplicar la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad es igual a la tensión, en este caso la tensión total del circuito, entre la resistencia total. ¿Y cuál es la resistencia total? Lo que nos dice esta característica, que la resistencia total es la suma de todas las resistencias parciales, es decir, de cada una de estas resistencias. Vamos a hacer los cálculos.
Decimos que 15 voltios sobre 3,3 kilo ohmio más 1 kilo ohmio más 100 ohmios. Eso es igual, vamos a utilizar nuestra calculadora. Nos dice que tenemos 15 voltios entre 3,3 kilo ohmio más 1 kilo ohmio. Ingresamos los valores en notación científica para tener, digamos, los resultados en miliamperios. En este caso en amperio nos los va a dar en amperio. Luego trabajamos con la tecla de ingeniería y nos arroja el valor en miliamperios más 100 ohmios. Eso es igual, este sería el valor en amperios. Luego damos a la tecla de ingeniería y tenemos los valores en miliamperios. Entonces tenemos 3,4 miliamperios. 3,4 miliamperios. Eso lo vamos a verificar después con los multímetros conectándolos acá en el circuito. Aquí en esta parte, como ya les comenté, vamos a medir acá y en esta parte. En esos puntos nos debe dar exactamente este valor en las medidas. El multímetro se conecta en serie, es la forma como se mide la intensidad. Abrimos el circuito acá y conectamos el multímetro en esta parte o en la parte donde queramos. Siempre tenemos que abrir el circuito y conectar el dispositivo en serie. En electricidad, bueno, se utilizan unas pinzas que ya no hay necesidad de abrir el circuito, pero en este caso estamos trabajando con el multímetro. Acá tenemos los valores. Ahora vamos a calcular, digamos, la caída de tensión en esta resistencia. Como ya tenemos la intensidad, la ley 2 nos dice que la tensión 3, es decir, la caída de tensión 3, la tensión es igual a la resistencia por la intensidad. Vamos a reemplazar valores, decimos que es igual la resistencia total, pero en este caso vamos a calcular solamente esta caída de tensión aquí, esta caída de tensión parcial. Tenemos la resistencia, que es la resistencia número 3, entonces serían 100 ohmios por la intensidad que la hemos calculado, que son 3,4 miliamperios. Vamos a ver la calculadora, nos dice que 100 ohmios por 3,4 lo vamos a expresar en valores de ingeniería para tener los valores en voltios. 10 a la menos 3, que sería miliamperios, es igual a 0,34 voltios. 0,34 voltios para esta resistencia. Ahora vamos a trabajar aplicando lo que es el divisor de tensión. Queremos calcular esta caída de tensión acá, pero no queremos hacerlo, digamos, por la ley de Ohm, porque a veces se nos presenta este tipo de problema y es más fácil realizarlo por división de tensión o divisor de voltaje. Para realizar esa operación vamos a mirar lo que nos dice digamos, la propiedad. Las tensiones parciales son directamente proporcionales al valor de las resistencias conectadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Nosotros podemos escribir eso, digamos, como una relación. Si yo tengo la tensión número 3 en relación con la tensión total,
Esto es igual, digamos, igualamos, perdón, lo igualamos. Y tenemos aquí que nos dice que es directamente proporcional a la resistencia, al valor de la resistencia. En este caso, la caída de tensión número 3 corresponde a la resistencia 3. Acá tenemos la tensión total, entonces aplicamos la resistencia total. La resistencia total que tenemos en el circuito. Ahora aplicamos una propiedad de las igualdades, que es multiplicar los extremos. Entonces decimos que la caída de tensión 3 por la resistencia total es igual a la resistencia número 3 por la tensión total del circuito. Vamos a calcular la caída de tensión número 3, despejamos, caída de tensión número 3 es igual a la resistencia número 3 por la tensión total del circuito entre la resistencia total. Esto es lo que se denomina el divisor de tensión. De esta forma podemos trabajar, digamos, con las relaciones. Nosotros podemos también hacer una relación de la caída de tensión 1 en relación con la caída de tensión número 2, y así sucesivamente con cada uno de los componentes que esté conectado en un circuito en serie. Aquí tenemos ya despejada la variable. Vamos a realizar los cálculos. Para ahorrar tiempo vamos a hacer directamente en la calculadora. Nos dice que tenemos la resistencia número 3, son 100 ohmios, por la tensión total, que son 15 voltios, entre la resistencia total. La resistencia total tenemos 3.3 kilo ohmios más 1 kilo ohmio más 100 ohmios. Eso es igual a 0.34 voltios. Y acá lo hemos calculado con la ley de Ohm. Entonces, esto que quede muy claro. Si no entendieron algo de lo que he explicado en esta parte de lo que es divisor de voltaje, entonces me lo hacen saber en los comentarios para hacer un video solamente explicando todo lo que es, digamos, esta parte del divisor de tensión, en caso de que no hayan entendido esta parte de acá, porque bueno, puede que se presenten algunas dificultades porque está todo bastante resumido con lo que es el circuito de conexión en serie. Pero es importante abordarlo en este video. ¿Por qué? Porque es una característica que se presenta en este tipo de circuitos. Ahora vamos a verificar. Recuerden que no se debe quedar solamente con la teoría. La electricidad y la electrónica se aprende bien si se verifica lo que se aprende, lo que se lee. Esta es la ventaja de este tipo de estudios. Nosotros realizamos aquí, estamos viendo, hemos hecho los cálculos. Ahora vamos a realizar la medida, la práctica, a verificar que efectivamente esos valores son los que nos van a medir nuestros equipos de medida. Acá tenemos el circuito en serie. Miren la conexión. Todo está en serie. Tenemos la resistencia de 3.3, la de 1 kilo y la de 100 ohmios. Ahora vamos a conectar este multímetro, que es un poco más preciso para lo que es la medida de la intensidad. Recuerden, abrimos el circuito. Y hacemos la conexión de nuestras pinzas de medida. De esta forma. Vamos a encender la fuente. Buscamos nuestro multímetro y lo vamos a ubicar en la escala de miliamperios. Y ahí tenemos los valores. 3.3
o 3.38, lo que si redondeamos son 3.4 miliamperios. Acá tenemos la escala miliamperios. Y eso es lo que hemos calculado anteriormente. Ahí tenemos los cálculos, 3.4 miliamperios. Entonces, ahí estamos verificando la teoría, lo que hemos visto. Vamos a desconectar acá. Y vamos a abrir el circuito acá en esta parte. Conectamos. Vamos a utilizar otro cable. Conectamos acá. Y nuevamente la segunda pinza. Y vamos a tener 3.4 miliamperios. Ese es nuestro segundo punto. Nuevamente quitamos las pinzas. Cerramos el circuito nuevamente, abrimos acá, conectamos aquí esta parte y vamos a poner nuevamente la pinza. Y ahí tenemos 3.4 miliamperios. Ya con esto hemos verificado lo que vimos en la teoría, es decir, se cumple. De esta forma podemos aprender efectivamente. Vamos a verificar ahora la caída de tensión. Vamos a poner la escala de multímetro. Hemos calculado que la caída de tensión fueron 0.34 voltios. Vamos a verlo. Aquí tenemos la resistencia número 3. Nos dice que la caída de tensión son 0.34 voltios. Vamos a realizar la medida. La tensión se mide en paralelo. Vamos a la resistencia número 3. Y ahí tenemos 0.34 voltios. Es decir, los cálculos que realizamos tanto por ley de Ohm como por divisor de voltaje fueron correctos. Ahora vamos a ver lo que les expliqué anteriormente, que les dije. Esta es de mayor valor, esta resistencia, entonces aquí se debe presentar también la mayor caída de tensión. Vamos a medirla. Ahí tenemos 11.2. Acá debe ser un poco más pequeña, tenemos 1 kilo ohmio. Y ahí tenemos 3.4 voltios. Entonces, esta sería, digamos, todo lo que vemos en este video. Espero que me entiendan bien. Algunas cosas se me dificultan al momento de expresarlas porque ya, como les comenté anteriormente, yo estudié todo esto que estoy enseñándoles, lo estudié en alemán. Entonces me toca buscar la traducción de algunas palabras que bueno, no las estudié en español. Por eso de pronto hay a veces algunas dificultades para expresar algunas palabras. Acá tenemos, digamos, todo lo que representa o la parte básica que debemos aprender de circuito en serie. No olviden suscribirse al canal y compartir para que otras personas lo vean.